Hay también una cuestión de transparencia, ¿no? La vida de los políticos es poco transparente, la vida de los políticos conforma un escenario en el que se sabe poco de lo que hacen, aunque se abren escenarios, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados o en el Congreso de la República, para saber las actividades que llevan a cabo. Al final de cuentas, uno, y sobre todo el ciudadano medio, tiene dificultades para saber realmente lo que hacen los políticos. Pero eso nos pasa también a los académicos que investigamos sobre los políticos. A veces tenemos serios problemas para saber acerca de su actividad. También los políticos sufren de las dificultades que tenemos para definir la separación entre lo público y lo privado. Es muy complicado en el mundo en que vivimos trazar esa raya, trazar la raya de si la cena de un ministro, la cena de un diputado, la cena de un alcalde en un restaurante es un acto privado o es un acto público. Si la gente puede intentar hacerle fotos o si la gente puede intentar incluso acercarse para saludarle o no saludarle. Es decir, este ámbito de lo público y de lo privado afecta enormemente al político, porque está, digamos, en un escenario medio, ¿no? Es la vida personal, la vida de pareja de un político, un objeto público o no lo es, ¿no? Y en el fondo hay una gran hipocresía en este aspecto, ¿no? La hipocresía que mueve o que se da en una sociedad en la que nos encontramos con expresiones como la de, por ejemplo, cuando hablamos de los partidos políticos, todo el mundo dice que los partidos políticos son necesarios o imprescindibles para la democracia, pero a la vez inmediatamente empiezan a decir que los partidos políticos no merecen la confianza y en cualquier escala de evaluación merecen una nota muy mala. O la hipocresía de sociedades que eligen a presidentes y al mes ya les dan unas notas de suspenso y no les permiten ni siquiera contemplar o que pase el periodo de 100 días que siempre se dice que el político o que la acción humana debe tener antes de recibir una evaluación. Bueno, estos aspectos, digamos, llevan a una idea que es plantear, bueno, ¿qué tiene que ver o qué va realmente a caracterizar al político profesional? Esa frase que he sacado del presidente Alan García es una frase dicha por él y que aparece en el libro que yo les decía. Para una presentación aquí en Lima creí que era oportuna. Hay otras frases de otros presidentes, pero precisamente saco esta frase, ¿no? Porque digo, bueno, si esto es verdad, si ser político, y en este caso ser presidente, es lo más difícil, la más difícil profesión de la historia, entonces, ¿qué elementos hay en esa profesión, ¿no? ¿Qué elementos tienen que haber? Bueno, y hay estos 4 elementos, 2 de ellos voy a volver bastante, que es la idea de vocación y la idea de ambición, ¿no? Pero además de ellos hay la idea de dedicación exclusiva y la idea de remuneración. La idea de dedicación exclusiva y la idea de remuneración son ideas que están vinculadas a la sociología de las profesiones, mientras que la idea de vocación y de ambición parecería que se centrarían más en el ámbito de la política. Aquí yo voy a ilustrar con algunas cifras que voy a pasar muy rápidamente, pero para que vean ustedes la evidencia empírica de algunas de las cosas que estamos diciendo, llevando el asunto al ámbito latinoamericano. Esto es fruto de una investigación que venimos haciendo en la Universidad de Salamanca desde hace casi 20 años. La investigación la llamamos élites parlamentarias. Consiste en entrevistar a diputados latinoamericanos a través de encuestas personales que son anónimas y que en este caso lo que le preguntamos a los políticos es si se dedican solo a su actividad como diputados a lo largo de las últimas legislaturas. Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta textual es, ¿en la actualidad se dedica únicamente a su actividad como diputado o la compatibiliza con otras actividades remuneradas?
Esto es para, digamos, una evidencia para saber acerca de la dedicación a tiempo exclusivo. Aquí están los datos de los que dicen sí. Como ven ustedes, en el caso de los diputados peruanos de los últimos congresos, está claramente Perú en segundo lugar cuando hacemos las medias, solamente superado por Colombia, ¿no? Bueno, esto sería una evidencia de decir, bueno, los diputados dicen, evidentemente pueden mentir en la encuesta, pero el hecho de ser una muestra y de ser, digamos, un tratamiento estadístico hace que los que puedan mentir se vean compensados por el peso de la media. Bueno, ven ustedes como Perú, el promedio de los diputados es casi el 78% que dice que solo se dedican a la política. O sea, desde esta perspectiva, de esta dimensión, hay una clara opción por la dedicación al tiempo completo. Y esto contrasta con países como, por ejemplo, el caso de Honduras, donde el porcentaje de los que dicen que se dedican a la política es exclusivamente del 16%. O sea, ahí ven ustedes claramente una diferencia enorme entre un país y otro de América Latina. Y lo mismo me ocurre, esta pregunta, de nuevo es una pregunta más subjetiva que la anterior, porque la anterior es si sí o si no se hace una determinada cosa. En esta es el nivel de satisfacción de la remuneración. Recuerden ustedes que hablaba yo de que el político profesional tiene que tener remuneración y a la vez tiene que recibir remuneración y a la vez dedicarse a tiempo completo a la política. Miren, aquí la pregunta es, ¿está usted satisfecho? ¿Cómo diría usted, cómo considera usted su remuneración como diputado? ¿Más que suficiente, suficiente, insuficiente y muy insuficiente? Aquí se suman aquellos que dicen más que suficiente o suficiente, es decir, de alguna manera están satisfechos con su remuneración. Bueno, hay una clara diferencia entre los dos grupos de países de América Latina y casi diríamos que Perú se sitúa en la mitad, ¿no? Porque el promedio es del 65% de los diputados que vienen a decir que se sienten satisfechos, ¿no? Pero hay países, como el caso de Colombia o el caso de México, cuyos valores son muy altos, frente, de nuevo, a otros países, de nuevo sería el caso de Costa Rica y Honduras, que se sitúan muy abajo. Es decir, esto es de nuevo es una evidencia para lo que vemos. Y la tercera cuestión es, les preguntamos sobre el nivel de ingresos en comparación con los que recibían antes de su última legislatura. Y aquí aparece, la pregunta es, en relación a los ingresos que obtenía antes de dedicarse a su actual labor parlamentaria, ¿diría usted que ahora sus ingresos son muy superiores, algo superiores, más o menos igual que antes, algo inferiores o muy inferiores? Y aquí están los datos de algo superiores o muy superiores. Es decir, que de alguna manera solamente en 3 países, México, Colombia y El Salvador, más de la mitad de los diputados dicen que ganan más que antes. Dicho de otra manera, los otros países, según los diputados, la mayoría está perdiendo dinero con respecto a lo que ganaban antes. Si están perdiendo dinero es porque tienen otro incentivo para estar en la política. Y eso como tema para investigar es muy interesante. Bueno, con esto con este cuadro termino esta primera parte, pensando que en una carrera política, un concepto que luego volveré sobre él, hay de todo político profesional, hay 2 ejes en los que se mueve en términos del tiempo en el que está en la política, es decir, a veces intermitentemente, o continuo, o de por vida. Continuo es, bueno, se ha estado 5 años en la política y nada más, y de por vida es alguien que realmente está metido en la política toda su vida. Y la dedicación es parcial o exclusiva, dedicación exclusiva. Esto es un cuadro muy claro, con una entrada, con estas 2 entradas, que nos permite clasificar, por consiguiente, a los políticos en este ámbito. Bueno, el siguiente aspecto es las razones para ser político. Bueno, tomo una frase muy interesante de otro peruano ilustre, en este caso el escritor Vargas Llosa, que dice lo siguiente: no tengo aspiraciones de hacer una carrera política. Esto lo decía en el año 87. No tengo aspiraciones de hacer una carrera política, soy una persona que está orgullosa de su vocación de escritor y no tengo el menor interés de renunciar a ella por hacer una carrera política. Yo no quiero ser presidente del país, año 87. Eso es algo que nunca se me ha pasado por la cabeza, año 87. Bueno, es decir, pero es evidente que el escritor Vargas Llosa cambió de idea. Todos tenemos el derecho de cambiar de idea y entonces quiso ser presidente, como ustedes muy bien conocen. Bueno, entonces, mi pregunta como investigador es: ¿qué hay en la cabeza de un individuo para querer ser político? Eso es lo que me preocupa. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la gran pregunta es la explicación
de la entrada en la política. Y la explicación de la entrada en la política tiene dos vertientes. Hay factores personales, factores individuales y factores institucionales. ¿Cuáles son los factores institucionales? Bueno, lo que yo llamo los canales de entrada en la política. En la política se entra a través o bien de un proceso electoral o bien a través de una nominación. Es decir, alguien a su vez que ha ganado unas elecciones nomina a alguien, porque tiene capacidad para ello, para ser político. Y esto, claro, está muy ligado al contexto institucional de un país. Un país muy descentralizado, donde hay elecciones nacionales, elecciones regionales y elecciones locales, pues tiene muchos puntos de entrada en la política. Un país donde solo hay elecciones a nivel nacional, pues los puntos se cierran, ¿no? Un país que es miembro de otra comunidad, por ejemplo, pensemos en el caso, bueno, también en el caso peruano, pero en el caso español, si es miembro de la Unión Europea, hay posibilidades de tener cargo de político en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Es decir, el contexto institucional, el hecho de que haya elecciones cada 2, cada 3, cada 4, cada 5 años, cada 6 años, configura un determinado escenario y, por consiguiente, agita lo que podríamos denominar la oferta de escenarios para entrar en la política. Un país en el que no hay la administración pública, una burocracia estatal muy profesionalizada, pues permite que los políticos coloquen a gente en ese ámbito. Sin embargo, si esto está muy profesionalizado, los políticos tienen menos espacios para situar a su gente. El otro elemento son los factores personales. Es decir, ¿por qué un individuo, por qué en la cita anterior, por qué Vargas Llosa decide que sí que quiere ser presidente, ¿no? ¿Por qué cualquier persona, cualquiera de ustedes decide que quiere ser político? Bueno, y ahí hay dos elementos que incorporo en el ámbito de la vocación y de la ambición, ¿no? Es decir, y esto lo trabaja muy claramente Max Weber. Pero retomo otra frase del presidente García, ahora de hace 2 años, que es muy clara, ¿no? O sea, lo que dice ahí no necesita ninguna explicación. Bueno, esa es su versión. Siempre uno puede tener dar el beneficio de la duda a las explicaciones que den los actores, por favor, siguiente, porque puede haber otros elementos que nunca nadie va a declarar, ¿no? En cualquier caso, y volviendo al tema de los motivos íntimos, individuales, las dimensiones que he llamado personales, Max Weber planteó hace mucho tiempo, hace ya casi 100 años, que la política era un ámbito en el que quienes se dedicaban a ella podían vivir de la política o vivir para la política, en una expresión que fue muy acertada y una frase muy famosa.